Voy a hacer un pequeño resumen para aquellos que no estuvieron. Voy a tratar de... En esta segunda conferencia me pidieron hablar más sobre el tema de la creatividad. Y yo por la mañana les platicaba en el tema del negocio del biocombustible, para aquellos que no estuvieron en la primera conferencia. Hace 8 años tuve la oportunidad de empezar con esta empresa llamada Solven. De hecho, algo que no dije en la conferencia pasada, la importancia del nombre a veces, ¿cómo eliges el nombre de tu empresa? Nosotros cuando empezamos, el primer nombre que tuvimos era Sovisa, que significaba Soluciones en Bioenergía S.A. Luego le tuvimos que cambiar el nombre porque hasta nuestros familiares nos decían, ¿qué onda con tu empresa de masajes? Sovisa lo relacionaban con masajes. Luego dijimos, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiarle el nombre, y como está de moda ponerle nombre en inglés a las empresas, dijimos, no, pues hay que ponerle Bioenergy Solutions. Seguramente eso pues te va a poner en otro nivel, ¿no? Y pues sí, uno de nuestros principales objetivos siempre fue impactar en la calidad de vida de la gente del campo mexicano. Entonces, cuando yo llegaba al campo, me recuerdo perfectamente una vez que llegamos a una plantación y me pregunta un campesino, oye, ¿cómo se llama su empresa? Le digo, Bioenergy Solutions. Y se me queda viendo así con cara de, ya llegaron los gringos a robarnos las tierras, ¿no? Y pues te agarran a machetazos, así, tienes que saber cómo identificarte con tus clientes, con la gente que quieres trabajar. Y después de esa experiencia dijimos, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiarle el nombre. Dimos a Solven, que significa Soluciones en Bioenergía, y al final era cómo podemos brindar, independientemente sea en el tema de los biocombustibles o en otros temas de energías renovables, una solución por medio del ofrecimiento de diferentes tecnologías. Y de ahí nace Solven. Solven nace hace 8 años como una empresa meramente al principio de innovación. Queríamos desarrollar tecnología 100% mexicana para la producción de biodiesel en México. Hicimos nuestra primera planta, reinvertimos nuestro capital. Si le dan a la siguiente diapositiva, llegamos a grandes desarrollos de tecnología, como lo pueden ver. Tuvimos muchos retos en el camino a la hora de desarrollar tecnología mexicana. Y mientras nos encontramos con todos estos retos, como lo platicaba en la presentación anterior, les comentaba, tuvimos que reestructurar muchas veces el modelo de negocio. Nuestro primer modelo de negocio está basado en el business to business de la industria del biodiesel, pero tuvimos que ser un poco más creativos y decir, oye, ya no podemos ser solo el business to business. Si tengo la certeza de que el negocio del biodiesel es un gran negocio, y tengo el capital para yo comprar mis propias plantas de biodiesel y tengo la capacidad de captar la materia prima, pues es incongruente que yo salga al mercado a vender tecnología y no corre el riesgo yo con mi propia tecnología y mis propios desarrollos. Y de ahí es de donde se decide hace aproximadamente 2 años integrar toda la cadena desde la recolección de materias primas, en aquellos casos en donde las materias primas eran del campo, extracción de los aceites, procesamiento de las mismas por medio de la tecnología propia, comercialización de un biodiesel y que fuera competitivo ante el diésel de petróleo, y el desarrollo de nuevos productos de valor agregado. En este caso, no nada más productos de valor agregado en la industria que nosotros manejábamos que competía contra el diésel, sino en otras industrias que iban desde los limpiadores, la industria de la construcción, los aditivos para la extracción de petróleo crudo, los reductores de viscosidad para los pozos maduros de petróleos mexicanos y un montón de industrias en las que nos empezamos a involucrar. Ahora, yo ante todo esto, una cosa que se da de manera muy natural, a diferencia de mis otros socios, a mí me toca la oportunidad de emprender otros negocios. Y quise enfocar sobre esto la presentación, porque a veces no nos damos cuenta que es el complemento de diferentes sectores lo que nos ayuda a capitalizar nuestras grandes ideas de negocio, y que al final son líneas paralelas que, independientemente de que en el momento en que tú le inicias no se tocan y no tienen nada que ver una con la otra, tienen algo de relación que al final te ayudan a empoderar uno o el otro proyecto. Por eso cuando a veces me preguntan, una de las preguntas más interesantes que a veces me hacen en conferencias es, Daniel, ¿cómo escoges a tus socios? Para mí un socio a veces es aquella persona que no puedes contratar. Es una persona, 1, que no puedes contratar, y 2, que tiene habilidades y talentos sumamente diferentes a los tuyos y que se complementan. Si es una persona que puedes contratar, si es una persona con la que te puedes aliar, pues mejor normalmente lo que haces es buscas el capital, lo contratas y así no le das acciones de algo que al rato va a valer mucho más capital. Y esta misma experiencia del tema de me asocio o no me asocio, yo la tuve con el tema de crear otras empresas a lo largo del camino
que ya lleva 8 años Solven innovando en el tema de la industria de los biocombustibles. Y la primera empresa surge en el año 2011 aproximadamente, cuando en una junta de consejo de Solven, una de nuestras tareas como dueños de la empresa resultaba ser el hecho de que venían elecciones en el año 2012 para México y me dicen, oye Daniel, vienen elecciones, más del 20% de los proyectos que ya estamos trabajando tienen alguna relación con gobierno, hay un tema que viene en México de reforma energética y ante el tema de la reforma energética me dicen, tienes que ir a conocer a los diferentes candidatos a la presidencia, a los candidatos a gobernaturas, a diputaciones y demás. Y como yo era el más chavo de la empresa, me dicen, tú eres el único apartidista, deberías de ir, conocerlos, ver cuáles son sus planes y ver de qué manera Solven puede hacer sinergia con todo lo que está trabajando, las nuevas propuestas que traen para el gobierno. Y para mí, para ese entonces todavía dije, pues ha de ser bien sencillo, echarle una llamada a Peña Nieto, a Cuadri, a Josefina y a Obrador, invitarles un café y seguramente van a recibir, se van a tomar un café conmigo, les va a encantar el tema del biodiesel y me van a decir que queden o no, me van a apoyar en lo que yo quiera. ¿Y ustedes creen que si le echas una llamada a los 4 candidatos a la presidencia antes de las elecciones te van a contestar? Pues obviamente no me contestaban. Y no nada más ellos. Me encuentro con el hecho de que por más amigos en común que yo tuviera con muchos políticos, pues estaban muy ocupados y no me recibían, no me contestaban, no me pelaban. Y había otros que sí te contestaban muy rápidamente. Y mi inquietud en ese momento, yo traía un problema porque yo decía, oye, entonces, ¿qué va a pasar con el tema energético en nuestro país? No lo puedo plantear a nadie, por más de que había las consultas y todo eso, yo decía, tengo que tener una vinculación más directa, a lo que le llaman otros cabildeo, lobbying o lo que quieran. Y mi inquietud también surgía en el tema de qué será de un ciudadano común y corriente como mi madre, mi padre, mi hermano, tratando de contactar a sus representantes. Dije, ha de ser sumamente difícil. Ante esa inquietud, dije, tengo que dar una solución. Y mi solución en ese momento, yo me acordaba, uno de mis hobbies siempre fue comprar páginas de internet con dominios divertidos. Y yo tenía el dominio de caraspoliticas.com. Y dije, le voy a hablar a un amigo que sabe hacer páginas de internet y le voy a decir que me haga una página de internet. Y si le dan a la siguiente, por favor. En el año 2012, antes de las elecciones, hago un sitio de internet que se llamaba caraspoliticas.com. Y lo más bonito de mi sitio era el logotipo y el nombre. Porque en el momento en que pido que me hagan mi página de internet, yo le pedí a los programadores, háganme una página de internet con todos los políticos de México. Gobernadores, sus gabinetes, diputados, regidores, presidentes municipales. Quería a todos, quería la fotografía, 5 estrellas para evaluarlos y espacios para comentar. Todos me decían, Daniel, estás loco, si tú eres el del biodiesel, ¿qué vas a ir a andar haciendo una red social de política? Yo les decía, esto no tiene nada que ver con mi negocio, es de hobby y estoy resolviendo un problema personal. Ese hobby y ese problema personal me lleva a hacer una página de internet que era una de las páginas de internet más horribles que yo había visto en mi vida. Y lo más interesante de esa página es que a los pocos días me habla uno de los programadores y me dice, Daniel, más de 20,000 personas han entrado de cada uno de los estados de la República. Los políticos efectivamente lo primero que hacen, porque cuando me preguntaron, oye Daniel, ¿y qué foto ponemos? Les dije, pongan la foto más fea que se encuentren y cóbrenle 50 pesos al político por cambiarla. 50 pesos no es nada. Todos los políticos lo primero que hacían era meterse y cambiar la foto. Y luego me dicen, está interesante que cada vez que alguien comenta, después de cierta cantidad de comentarios, el político responde. Y empecé a analizar los modelos de participación ciudadana en mis ratos libres. Yo todavía seguía en el negocio del biodiesel y de las energías renovables y demás. Y mientras me meto a eso, veo, oye, la participación ciudadana en México y en el mundo está basada en un modelo en donde si tú quieres ejercer tu derecho de participación ciudadana, tienes que ir y o ser un líder social, o ser un líder empresarial, o hacerte político. Pero no había una manera de que con la tecnología tuvieras ese modelo de comunicación bidireccional, lo que era Twitter, Facebook, son modelos en donde nada más te lanzan información, pero si Obama sube una foto y recibe 5,000 comentarios, obviamente ni Obama ni su staff de social media te contestan los 5,000 comentarios. Yo dije, oye, podemos innovar usando tecnología para resolver esa problemática.
En el momento en que veo que ya mi experimento, que estaba muy feo, tenía algo de potencial, si le dan a la siguiente, por favor, me fui, dije, tengo que hacer una planeación estratégica. Una de las grandes ventajas que yo desarrollé dentro de Solven y que todos los años nos ayudan a estar pasos adelante nuestros competidores es que siempre hemos hecho planeación estratégica. Yo soy un amante de poder planear todo y tener todas las diferentes posibilidades y estrategias, no nada más una, sino muchas, calculadas de alguna otra manera para poder ejecutar. Me voy a Cancún como 2 semanas, hice mi estrategia. Si se dan cuenta, todas mis paredes eran mapas, estados, nombres de políticos, teléfonos, maneras de contactarlos. Aterrizo todo y dije, bueno, es momento de capitalizar el proyecto. Y otra de las cosas que después de la conferencia tuve la oportunidad de platicar, una de las principales también habilidades que desarrollé dentro de Solven era cómo le haces para conseguir dinero. Yo aprendí a hacer negocios sin dinero. Y cuando tengo la oportunidad de hacer mi segunda empresa después de Solven, en Solven, ¿cómo hicimos la venta de la primera planta de biodiesel? Vendiendo. ¿Cómo contratamos gente? Vendiendo y reinvirtiendo nuestro capital. En la segunda empresa dije, oye, no tengo que ponerle yo de mi dinero para hacer negocios. Puedo conseguir que alguien me ponga dinero bajo cierta evaluación, bajo cierto intangible, para que yo pueda hacer realidad mi proyecto. Y una de las cosas que yo aprendí a desarrollar muy bien a lo largo de los últimos 8 años era cómo le haces para hacer las diferentes series de acciones, cómo haces para hacer las diferentes rondas de capital, cómo convences a los inversionistas. Y yo lo hacía de una manera muy distinta. Normalmente todos hacen el plan de negocios, llegan con el inversionista, se lo presentan y dejan todas las cartas del lado del inversionista. Pocas personas usan una filosofía muy en un estilo ingeniería en reversa y una filosofía muy opuesta a la filosofía tradicional de conseguir capital. Yo lo que hacía para mis empresas siempre era identificaba quiénes serían mis 10 socios ideales. Identificaba quiénes de esos socios eran amigos. Normalmente al más popular de todos esos lo invitaba a la empresa y le regalaba un porcentaje mínimo de acciones a un precio mínimo, pero lo hacía socio. Y cuando iba con los otros a presentarles, yo llegaba y les decía, a ver, quiero tanta lana en tanto tiempo por tantas acciones de la empresa, y de todos ustedes que les presentaba, trataba siempre de hacer presentaciones en multitudes de todos los inversionistas, no nada más le presentaba uno por uno, les decía, de todos ustedes yo voy a escoger al que me dé la mejor propuesta y lo voy a escoger en aproximadamente, siempre escogía a mis inversionistas entre 7 y 15 días. Entonces el inversionista como que se sacaba de onda y todavía les decía, y aparte tu amigo ese que tú conoces con el que le inviertes a todos tus negocios, ya es mi socio. Entonces se quedaban sacados de onda y decían, a ver, mi amigo que siempre le atina a todos los negocios ya es socio de Daniel. Entonces yo quiero ser socio, pero aparte hay otros 9 amigos míos que le quieren invertir a Daniel y tiene que escoger la mejor propuesta. Y bajo ese modelo de, en lugar de tú ir a que te bajen tu evaluación, que te hagan, que te traten como quieren tratarte los inversionistas, porque al final del día hay más capital y no nos damos cuenta del que creen que existe en el mercado y menos proyectos e ideas únicas. Entonces, si hay más capital y menos ideas, se supone que la idea debe de valer más. Y bajo esa filosofía y esos modelos de capitalización, yo empecé a aprender que el problema no era el dinero, sino tu capacidad de generar confianza sobre los inversionistas y tus estrategias para ir capitalizando la empresa en diferentes etapas en donde no perdieras control sobre la visión del negocio. En esa segunda empresa lo hice de una manera con mucho más experiencia que lo que llegué a hacer en Solven. En Solven, tristemente, y se los comparto porque son cosas que vas aprendiendo cuando haces negocios. Yo en Solven tenía 16 años cuando empecé. Y cuando empecé, a mí me enseñaron que cuando haces una empresa, pues los socios, si son 4, pues 4 entre 100 es 25% para cada quien. Y cuando son 2 es 51-49 y a veces hasta te metes en el gran lío de dar 50-50 y todos los mismos derechos para los 2 socios. Eso solo sucede en México y en muy poquitos otros países. Normalmente tienes que usar diferentes estructuras, todo se basa en aportaciones. El porcentaje de las acciones no lo das el día 1, pones compromisos y conforme se van cumpliendo los compromisos vas entregando las acciones de tu empresa, pero eso es algo que no te lo enseñan ni en la escuela, no te lo enseñan más que en la mera práctica lo vas aprendiendo y dándote topes en la pared.
Yo ya habiéndolo aprendido en Solven, es que en esta segunda empresa logro capitalizarla de una manera muy distinta. Si le dan a la siguiente diapositiva, y creo una página mucho más bonita, empieza a hacerse más popular en México, pero me encuentro con el tema de la corrupción. Me empiezan a hablar muchos políticos para decirme, oye Daniel, ¿cómo le hago para tener más rating que el otro? ¿Cuánto dinero quieres? Y yo tenía dos valores principales en esta empresa, y lo de los valores también lo aprendí en el negocio del biodiesel. ¿Por qué valores? Porque yo tenía que ser congruente entre mis valores y mis acciones para darle un sustento a la razón de ser de la visión del negocio. En este caso mis valores eran neutralidad y el otro tema era el tema de transparencia. Soy transparente ante toda la información y soy neutro ante quién le entra y quién no le entra al proyecto. Al tener neutralidad a todos les tenía que decir que no. Pero luego me encuentro con que si yo le decía que no a un político, los políticos infieren muchas veces que si te dije que no a ti es porque le dije que sí al del otro partido. Entonces me empezaba a hacer de mucha gente que creía que estaba ayudando a otros cuando al final no favorecía a nadie. Y mis amigos del negocio del biodiesel me dicen, oye Daniel, como que te estás quemando en México diciéndole que no a todos, no ayudas a nadie, tú con tu sueño de revolucionar la transparencia en nuestro país deberías de irte a otro lugar. Ante una reflexión muy profunda dije, tienen toda la razón. Me voy a ir a un lugar sin corrupción y todavía era muy inocente, estaba muy chico y dije, me voy a ir a Estados Unidos, allá no hay corrupción. Obviamente, llego a Estados Unidos y lo primero que hice, dije, le voy a hablar a mis amigos de Silicon Valley y de Nueva York. Los de Silicon Valley me dijeron, Daniel, tienes que venirte a vivir a Silicon Valley para poder hacer una red social de impacto. Y yo dije, Silicon Valley, pues en Monterrey y en México tenemos Infinitum Móvil hasta el fibra óptica, ¿no? Y te dicen, no, es que acá están los inversionistas, hay un montón de cosas que nos ponían de razón para estar allá, pero para nosotros dijimos, va a ser un reto demostrarles que desde México podemos hacer una red de impacto global. No nos quisimos ir a Estados Unidos, pero sí hicimos la plataforma en inglés. Y cuando hicimos la plataforma en inglés, lo primero fue cambiarle el nombre, le pusimos GoFaces, la llevamos en el año 2012 como una de las empresas más innovadoras a la Bolsa de Valores de Nueva York. En Nueva York nos llegaron muchas ofertas de inversionistas que le habían invertido a Facebook en su primera etapa, pero nos encontramos que en Estados Unidos, a diferencia de México, en el tema de corrupción política, pre-campañas, nosotros estábamos antes de la campaña Romney contra Obama, no es que no exista corrupción, sino está sumamente organizada, es decir, es más peligrosa. Entonces tuve que tomar la decisión, después de haber llegado a Nueva York, con un gran equipo de personas, haber recibido un reconocimiento, si le dan a la siguiente, en el tema de innovación, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora en el tema de redes sociales, tuvimos que decidir, ¿sabes qué? Hay que cerrar en Estados Unidos. No es momento de abrir una empresa cuando corres un alto riesgo de perder la línea, de corromperse. Y sí, puedes hacer mucho dinero en el corto plazo, pero a largo plazo no logras tu objetivo. Al regresar yo a México, yo estaba en ese dilema de qué hacemos en el proceso de reestructura para esa empresa. Y un amigo me dice, oye Daniel, deberías de venirte a España, un amigo español. Me dice, en España tenemos 6 veces más políticos que en México y que en Estados Unidos. Allá tienen entre 72,000 y 90,000 políticos bajo elección cada periodo. Y para mí era un mercado gigantesco. Dije, pues de allá soy, me voy a ir a España. Y me lanzo a España, llego a España. Mis desarrolladores en España eran los desarrolladores de Twenty, que era el Facebook español, lo habían vendido a Telefónica en 5 millones de euros. Eran jóvenes de mi edad que se habían hecho ricos y que ya no tenían empleo y les gustaba mucho mi proyecto. Y cuando lo empiezan a analizar me dicen, Daniel, ¿quién te hizo ese tremendo fraude tecnológico en México? Y efectivamente durante la primera etapa de mi proyecto, como yo no sabía de tecnología en el tema de redes sociales y demás, se podía ver muy bonita por fuera mi plataforma, pero no era escalable porque internamente era un desastre. Y ahí es donde dices nuevamente, escoges mal a los socios. Tú a veces no te das cuenta si es un buen socio, es un mal socio, sino hasta la hora de darte los topes en la pared. Tuvimos que hacer reestructuras accionarias dentro de la empresa y mientras ellos reestructuraban toda la parte tecnológica de la empresa y yo me daba de topes contra la burocracia española, un amigo de Rusia me dice, oye Daniel, ¿por qué no vienes a presentar tu empresa a Moscú? Es transparencia internacional, la está revolucionando y se me ocurre la tremenda idiotez. ¿A quién se le ocurre ir a Rusia a hablar de transparencia? Obviamente a nadie se le ocurre ir a Rusia a hablar de estos temas, pero como yo no sabía de diplomacia ni de relaciones internacionales, me la aventé. Obviamente cuando llego a Rusia,
y me encuentro con el tema de que no puedes hablar abiertamente de la libertad de expresión, no tiene las mismas reglas que en otros países del mundo, me meto en problemas. Y en mi reflexión me pongo a pensar mucho y me di cuenta que había cometido un gran error, que en su momento también lo cometí con Solven, en el tema del biodiesel. A veces como emprendedores, y ese es uno de los grandes aprendizajes que me trajo mi segundo emprendimiento, creemos que podemos hacerla de todo. Y a veces nos da codo contratar gente más experta en diferentes áreas, sea de mercadotecnia, sea legal, sea tecnológica, sea administrativa, porque creemos que lo podemos hacer todo. Y esos errores nos terminan costando mucho más en el mediano y en el largo plazo. En mi reflexión me di cuenta que el gran error que había cometido era no rodearme de los mejores cerebros en el tema de diplomacia y de relaciones internacionales. Y ahí es donde dije, oye, pues no puedo revolucionar la participación ciudadana en el mundo si no tengo a los mejores talentos en este sector dentro de mi empresa. Y empecé a preguntar por todos lados dónde está el mejor talento y todos coincidían que estaba en Ginebra, en el Instituto de Graduados, donde estudió Ban Ki-moon, Kofi Annan y un montón de premios Nobel. Y cuando yo llegaba a Ginebra, me dan una dirección, me dan 2 nombres del director de la Sociedad de Alumnos de Maestría y de Doctorado y dije, seguramente con ellos voy a lograr implementar mi plataforma. Llego un día a Ginebra, toco la puerta de la dirección que me habían dado, abro un suizo la puerta. Yo siempre fui muy impulsivo a la hora de tratar de hacer las cosas, ni pensarlo 2 veces, tomaba el vuelo y trataba de ejecutar. Llego esa vez y me dicen, oye, ¿y tú quién eres? Y les digo, no, soy Daniel Gómez y vengo de Monterrey. ¿Monterrey qué? ¿De dónde está eso? Y les digo, no, pues Monterrey, México. Y me dicen, oye, pero estamos nosotros en una cena. Y yo, pues, aquí los espero si quieren. Y me dicen, oye, ¿y en qué hotel estás? Y yo no tenía hotel todavía, llegué del aeropuerto directo a esa casa. Y les digo, no, pues no tengo hotel. Y me dicen, ¿vives aquí en Ginebra? Y les digo, no, literal vengo llegando en mi vuelo desde México. Y me dicen, qué loco, ¿y qué si no estábamos? Y les digo, pues los hubiera esperado en la puerta. Y como que no se esperaban a alguien tan aventado. Y me dicen, no, pues si quieres pasa a la cena. Nosotros vamos a hablar de algunos temas y al final de la cena nos presentas tu idea. Y no es que fuera regio y codo, pero dije, en Ginebra la comida está bien cara, cena gratis ya la hice. Paso a la cena, les platico mi idea y después de la cena, ahí está una fotografía, yo siempre traía mi publicidad de GoFaces, el logotipo, y tenía a 3 personas que amaban el proyecto y a otras 3 que me decían que estaba sumamente loco y que era imposible implementar una plataforma de transparencia internacional tan complicada como las Naciones Unidas desde un garage. Y los 3 que sí creyeron en mí me dicen, oye Daniel, ¿cómo ves si te quedas unas 2 semanas aquí en Ginebra, ahí en el sofá, para que no pagues hotel, para que implementemos la plataforma? Nosotros nos encargamos de traducirla en diferentes idiomas y vamos a tratar de entrar con las Naciones Unidas. Y mi primer intento fue las Naciones Unidas. Mi única tarea era ir a reuniones en ruso, en alemán, en francés, y yo nada más movía la cabeza, no hacía absolutamente nada más que mover la cabeza, decir hola y decir adiós. Y después de muchas reuniones nos dimos cuenta, primero, que las Naciones Unidas no era el lugar para implementar una plataforma de transparencia, porque la ONU con sus más de 75,000 empleados es la cosa menos transparente que pueda haber, ningún gobierno es tan poco transparente como la ONU, y tienen sus diferentes razones. Después de eso me convencen que el lugar ideal para implementar era en el Parlamento Europeo. Ahí me tienen en el Parlamento Europeo, si le dan a la siguiente por favor, y en el Parlamento Europeo me toca estar yo afuera del Parlamento y esa fotografía para mí es muy significativa porque era un momento en donde yo llevaba casi un año implementando esa plataforma y lo dije en la conferencia anterior. Llevaba más de 250 vuelos tomados en 365 días del año. En Solven me odiaban porque me olvidé de mi negocio el biodiesel, según yo porque quería revolucionar la transparencia y la participación ciudadana en el mundo. Y me dicen, oye, o te regresas a Solven y haces la reestructura que quieres hacer o Solven está en riesgo de quebrar. Entonces, aparte de que me enfermé mucho por no comer, no dormir, no hacer ejercicio, durante todos esos meses que anduve con ese sueño, tenía que regresar ante una tremenda crisis en el sector de los biocombustibles que nos enfrentábamos como empresa en México. Y después de esa fotografía, yo primero decido, para yo darle continuidad al proyecto, nombro un director general y un director de operaciones, que eran los suizos que yo había conocido.
les confío plenamente el proyecto, les confío acciones de la empresa, porque yo dije, en lugar de andarme peleando por acciones por un mismo pastel, si ellos pueden hacer el pastel más grande, tengo que ser compartido y darles acciones de la empresa. Ahora, después de que yo andaba resolviendo la crisis de Solven, yo me olvidé totalmente del proyecto de transparencia. Y a mí el proyecto de transparencia me trajo algo muy grande en el tema de los biocombustibles. Todo negocio energético, si no estás bien conectado en el sector político, va a llegar a un punto en donde te vas a topar muy rápidamente. Para mí, en el sector de la transparencia internacional, los políticos europeos principalmente me empiezan a conocer como el chavo del biodiesel que fue a hacerles el paro con el tema de la participación ciudadana y la comunicación con sus ciudadanos. Entonces siempre me decían, oye Daniel, ¿en qué te podemos ayudar nosotros? A Solven lo ayudaron mucho, ¿por qué? Nos empiezan a invitar a muchas convenciones internacionales, nos hacen socios de la World Intellectual Property Organization en todo el tema de tecnología en Ginebra, por la relación que teníamos con toda la Embajada de México en Ginebra y la misión que tiene nuestro país en este lugar que es muy importante para todas las relaciones internacionales. Y nos empezamos a poner al nivel de empresas como Siemens, Iberdrola, Acciona, que aunque éramos sumamente pequeños a comparación de ellos, éramos la única empresa que figuraba ante organizaciones como esta Organización Internacional de Propiedad Intelectual. Ahora, mientras yo hacía todo mi rollo en el tema del biodiesel, me habló un día el director general de GoFaces y me dice, Daniel, ya tengo 9 de las 11 cartas que me pediste de los partidos políticos más importantes dentro del Parlamento, pero hemos gastado mucho dinero. Tenían una deuda como de $1 millón, yo estaba en una crisis tremenda en Solven y luego me dicen que debo $1 millón en Ginebra, y en Ginebra, créanme que yo me quería dar un tiro en la cabeza y nuevamente no es que sea regio, pero ahí sí se pasaron. El salario mínimo es de 87,500 pesos mensuales a una secretaria sin prestaciones. Imagínense cuánto gana un alto ejecutivo en Ginebra, obviamente porque la vida es mucho más cara allá también. Pero los flujos que necesitabas para mantener una empresa en Suiza eran mucho más altos a los que yo estaba acostumbrado en México. Para mí con 87,500 pesos podía tener un ejército de hindús, de filipinos o inclusive mexicanos trabajando para mi empresa y allá tenía una secretaria. Entonces me estaba volviendo loco con ese tema. Y cuando yo me entero de esa crisis, yo estaba volando un vuelo Qatar-Washington de una feria de energías renovables en Qatar a un evento del tema de emprendimiento en Washington. Y cuando yo llego a Washington, yo tenía una comida con un señor que había conocido a mis 17 años que trabajaba en la Organización de Estados Americanos. Y a mis 17 años lo conocí concursando en un evento de Solven, en donde perdimos, que yo maldije ese evento, que era el concurso del TIC Américas a la innovación empresarial. Perdí ese concurso, me deprimí horrible y dije no me sirvió de nada. Tenía 17 años y lo único que hice fue un amigo que trabajaba en la OEA. Y ese amigo de la OEA me invita a un café y para que vean cómo hay coincidencias paralelas entre diferentes mundos empresariales. Mi amigo de la OEA, yo le platicaba nada más de Solven, porque era lo que traía en ese momento. Y él se había enterado del proyecto de transparencia internacional que yo tenía. Y mi amigo de la OEA me dice, Daniel, cuéntame más del proyecto de transparencia. Y yo no le quería contar nada, porque yo estaba seguro de que ya iba a quebrar. Total, le conté la parte bonita, no le conté la parte de la crisis que traíamos. Y me dice, Daniel, fíjate que a mi esposa la acaban de nombrar directora de transparencia del Banco Mundial y traen 4 fondos de $1 millón para empresas como la tuya. Y como eres el único que conocemos desde que estaba bien chavito, desde los 17 años, ya tuviste éxito en el tema del biodiesel, queríamos ver si te interesa que te demos el fondo, pero para tu empresa ahora de Ginebra, de GoFaces. Imagínense la casualidad. La deuda que yo traía la podía cubrir con un fondo de Banco Mundial. En ese momento me fui al baño, le hablé al suizo, le grité en el teléfono, ya chingamos. El suizo nada más le hizo, como que no entendió qué estaba pasando. Le colgué, regresé a la mesa y si algo aprendí fue a ser político, ¿no? En esa empresa. Y le dije, no, pues no sé si lo ocupemos, pero fíjate que mi director en Suiza va a contactar a tu esposa. Le tiré todo un rollo. A las 2 semanas me escribe el suizo y me dice, Daniel, chécate la siguiente lista, tómate un café, un whisky, un tequila, una copa de vino, lo que tú quieras. Y era la lista de las 84 organizaciones apoyadas por Banco Mundial. Y estaba desde el UNICEF, Oxfam, Cruz Roja, un montón de organizaciones muy antiguas.
y de mucho impacto a nivel internacional, y en el número 43, por primera vez en la historia, había una empresa mexicana en el tema de transparencia aparte, ya referente a nivel de transparencia en Washington para el Banco Mundial principalmente y para el Banco Interamericano de Desarrollo y aparte para la OEA, la Organización de Estados Americanos, y era creada por mexicanos y basada en Ginebra. La empresa se rescata y cuando yo regreso a Ginebra, si le dan a la siguiente diapositiva, yo estaba sentado hasta atrás y yo tomé esa fotografía y ahí está el director general de la empresa hablando frente a muchas personas. Y cuando me paro enfrente, según yo iba a dar una conferencia y me paro con el director general y le digo, oye, y cuéntame de qué universidad vienen estos chavos. Me dice, no, Daniel, son nuestros empleados. Tenemos 147 empleados en más de 15 países de la Unión Europea. Y me doy ese tope y me encuentro con una empresa que operaba desde Reino Unido, Suiza, España, diferentes países europeos. Éramos referentes en el tema político. Y lo más importante, y si le dan a la siguiente diapositiva, era el tema de que el talento que estaba detrás de esa empresa era lo que llevaba a la realidad del proyecto. Y ahí es donde aprendí la importancia, no nada más del trabajo del equipo, sino de conseguir los mejores talentos, cueste lo que te cueste. No importa el sueldo, no tienen que estar fijándose, no, es que me cuesta muy caro. Si esa persona puede generar un múltiplo tangible dentro de tu empresa para llevarla a otro nivel, vale la pena invertirle. Todos nuestros empleados son una gran inversión. Hoy en día ya no es esa red social. Así como hay un Standard & Poor's que evalúa a las empresas con diferentes índices a nivel internacional, hoy GoFaces se transformó en una evaluadora suiza de políticos europeos y lleva las agendas digitales de Reino Unido y de Suiza y está creciendo con contratos de diferentes agendas digitales a nivel internacional. Y para mí en el tema político me abrió muchas puertas, porque los políticos al final del día me decían, oye, pero si tú no haces esto, ¿cómo te ayudamos en el tema del biodiesel? Y les quiero contar otras dos cosas que para mí me marcaron, y ya son parte de las conclusiones, ya vi que me queda poco tiempo. En el tema del emprendimiento, hay algo muy importante que no me voy a meter mucho, profundizar mucho sobre eso, pero es el tema del arte. Mi mayor pasión, aparte del biodiesel, la transparencia internacional, los negocios y todo eso, es coleccionar arte. Si en algo se iba mi sueldo, mis dividendos y mi dinero en general, es en buscar obras de nuevos artistas, de artistas ya consolidados, de artistas que ya murieron, pero me apasiona el arte. Y en el tema del arte, yo aprendo algo muy importante, que era la relación del arte y el emprendimiento. Hace aproximadamente 2 años, a mí me toca conocer a ese señor en las calles de Oaxaca. Era un señor llamado Gabriel Salvador Cruz. Si ustedes lo buscan en Facebook, hoy tiene más followers que la misma empresa de Solvent en su página de Facebook. Y era un señor que vivía al día en la calle, vivía en un bote de basura, no ganaba dinero y su sueño era que su obra fuera conocida en el mundo. Y mi sueño era conocer a los siguientes artistas, estilo Toledo, estilo Diego Rivera, que fueran a ser grandes en algunos años. Pero yo los conocí cuando nadie los conocía y eran mis amigos. Y yo a Gabriel, cuando lo conozco, hice un trueque de una obra con él por un curso de encuadernación en la escuela del maestro Toledo. Y cuando veo la obra, yo regreso a Oaxaca. Y cuando regreso a Oaxaca, regresé para darle una oferta. Le dije, ¿cómo ves si te vienes a vivir conmigo a mi casa? Le di una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y la llave de mi departamento. Todos me decían, Daniel, te va a matar en la noche, te va a robar, es un homeless, te va a pegar una infección porque usa tu ropa. Todas las cosas que no se puedan imaginar. Y Gabriel, aparte de que me enseñó mucho más de humanismo que cualquier curso en Harvard o del TEC de Monterrey que he tomado en el tema de ética, moral, humanismo y demás, Gabriel me enseñó algo muy importante. Él esperó 25 años, cruzó 3 veces la frontera corriendo, estudió en Bellas Artes y luego se salió porque le decían los maestros que su técnica estaba mal, y llevaba 25 años regalando obra para vivir al día, y me enseñó algo muy importante, que era que tienes que ser paciente. Hay cosas que toman mucho más tiempo que otras, pero si algo te apasiona y lo haces no por dinero, puedes llegar a tus objetivos. Hoy Gabriel, si le dan a la siguiente diapositiva, una obra de él no te baja de los 10, 15 mil dólares. Y el día que yo le dije a Gabriel, oye Gabriel, ahí estábamos en el Museo Metropolitano en su última exposición, le decía, Gabriel, ¿qué voy a hacer con tanta lana en tus obras? Y me dice, ¿y si nos traemos a más gente a vivir a tu departamento? Imagínense.
Y en el tema del arte, a mí me tocó conocer grandes empresarios mexicanos y grandes políticos mexicanos que coleccionan arte. Y muchos de los negocios que yo he cerrado en el tema de los biocombustibles de Solvent es porque primero regalé un cuadro, hice un trueque o los conocí por el mundo del arte, la cultura y demás. Y es otra línea paralela que yo fui desarrollando desde hace ya varios años, que me ha ayudado a consolidar negocios que antes, ¿cuándo se iban a imaginar que el arte tenía una relación con los negocios? Pero hay muchas personas que tienen capital en nuestro país que coleccionan arte. Ahora, ya para ahora sí concluir la presentación, hace rato di 3 conclusiones. Ahorita les quisiera compartir cuál es el proyecto que estoy trabajando con mi mejor amigo. Mi mejor amigo seguramente han escuchado de él, es un gran emprendedor también mexicano que se llama Jordi Muñoz. Él inventó el cerebro con el que vuelan los drones hoy en día. Un chavo de Tijuana, sumamente sencillo, que yo cuando conocí a Jordi, él me conoció a mí y yo lo conocí a él en nuestro estado económicamente más jodido. Es decir, no teníamos ni siquiera para pagar un hotel, nos estábamos hospedando en un motel, así se las pongo. Jordi se desarrolla dentro de la industria de los drones, yo me desarrollo dentro de la industria de los biocombustibles, luego en el tema de las redes y demás. Y hace aproximadamente un año, Jordi y yo estábamos sentados en un hotel en California y yo venía de contarle a Jordi que acababa de estar en Seattle y me tocó conocer a Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la luna, después de Neil Armstrong. Y ese viejillo a sus 85 años traía una camisa que decía "Put your ass on Mars". Y dije, wow, qué loco que un viejo de 85 años esté pensando poner su trasero en Marte. Luego a Jordi le invirtió Richard Branson, que es el que hizo lo de Virgin Galactic, y uno de nuestros mejores amigos, Ankur Jain, su papá es el fundador de Moon Express, que son los que están haciendo minería lunar. Y ante una plática del tema aeroespacial y de la conquista de Marte, de la minería en la Luna, le pregunto a Jordi, oye, ¿y qué fregados estamos haciendo los mexicanos en el tema aeroespacial? Y me dice Jordi, no, pues ahí andamos viendo cómo ser proveedores de la industria aeroespacial en Querétaro. Y le digo, sí, pero no estamos haciendo nada disruptivo, nada 100% mexicano. Y le pongo el reto a Jordi en ese momento de, oye, ¿cómo ves si ponemos la bandera de México en la Luna antes de 2020? Y Jordi voltea a verme y me dice, tú ayúdame a conseguir lana y yo te ayudo a ponerla. Y al principio todos nos decían, están locos. Y para nosotros una de nuestras grandes pasiones siempre ha sido México. Imagínense el mensaje que puedes mandar al mundo, a Latinoamérica y a México, si puedes transmitir en vivo el momento en que un desarrollo 100% mexicano pone la bandera de México en la Luna. Puedes hacer cosas muy disruptivas, mandar un mensaje en donde tenemos que generar nuevas historias. No está mal celebrar a los niños héroes enrollándose en una bandera y brincando del castillo de Chapultepec, pero ¿cuáles son las historias que van a contar las nuevas generaciones en 100 años? Y esas historias pueden ser tragedias, derrotas o pueden ser victorias que nosotros los mexicanos decidamos cuáles van a ser. Ahora, Jordi y yo, nadie nos creía al principio. Y empezamos con lo más importante, si le dan a la siguiente, fue firmar un acta constitutiva que si le dan a la siguiente dice México en la Luna. El día que la firmamos, personalidades que ustedes han escuchado de ellas, como el presidente del INADEM, Enrique Jacob, y muchos otros políticos, empresarios, nos mandaban así una manita con el dedo de se pasaron. Nunca habíamos visto un acta constitutiva tan loca. Y yo les puedo decir que más que un sueño de poner una bandera de México en la Luna, que puede tener no mucho sentido, nuestro objetivo era decirle a México, oye, sí está bien que la nueva tendencia, lo que viene es el software, pero detectamos que en los siguientes menos de 5 años va a tronar ya la burbuja de redes sociales en Silicon Valley y se está desarrollando todo un nuevo hub de innovación en otros sectores, principalmente el aeroespacial y por otro lado el tema energético y de salud. Entonces, ¿para qué le estamos metiendo a desarrollar ecosistemas de software cuando no necesariamente por ahí va la tirada? Y eso nos lleva a empezar a trabajar sobre la creación de un proyecto que puede impulsar el desarrollo de spin-offs en el tema aeroespacial. Y aunque no lo crean, al ir capitalizando esta nueva empresa, porque era un tema muy arriesgado al principio, pero mucho talento mexicano se empezó a acercar a nosotros. Hay personas que seguramente han escuchado de ellos, como el chavo de 19 años, Cristóbal, que hizo el acelerador de partículas más barato del mundo, que es parte de este proyecto. Un chavo de Culiacán que inventó una 3D printer, es parte de este proyecto. El director del MIT de todo el tema de nanosatélites es mexicano y es parte de este proyecto.
Cuando empezamos a plantear el proyecto, dijimos, oye, es importante que diferentes sectores, no nada más el sector de los emprendedores, de los científicos, también es importante tener a los artistas, a los políticos, a la gente de la iglesia, a diferentes sectores que a veces no tienen nada de sentido, pero que ayudan a consolidar los proyectos y llevarlos a otro nivel. ¿Qué es lo que les quiero decir? La creatividad, que era el tema de esta conferencia, a veces en el sector de los biocombustibles puede venir inspirado de la política, del arte, de cosas aeroespaciales, de los drones, de 1000 cosas muy, muy diferentes que no te lo esperas. La clave es siempre estar abiertos, trabajar esas líneas paralelas, pero siempre pensando cómo podemos generar intersecciones para generar valor y sobre todo para llevar a la ejecución los grandes proyectos. Yo con esto termino, les agradezco mucho el tiempo y espero les haya gustado esta segunda conferencia. Muchas, muchas gracias.